¿Cómo están, amigos de Fren TV? Estamos de vuelta en el proyecto Vota Fren, esta vez conociendo a uno de los candidatos a la presidencia de la República. Juan Carlos Varela está con nosotros. Saludos, bienvenido. Rafa. Saludos a todos los televidentes de Fren TV. Como siempre lo hemos hecho, esto es un programa que trata de alejarse un poquito del tema político, el politiquero, enfocarse un poquito más en propuestas y en proyectos de gobierno para que la juventud pueda entender un poco mejor Es lo que en su es idioma. la política, pero se desvía siempre. Sí, lo hacemos un poco informal para que la gente pueda entender en su idioma qué trae Juan Carlos Varela y cómo lo piensa llevar a cabo. Pero antes que nada quisiera que la gente conociera un poquito más quién es Juan Carlos Varela y por qué quiere ser presidente de Panamá. Mira, lo más importante es la formación que uno recibe de joven. Yo crecí en un momento dado de muchas situaciones difíciles en Centroamérica. Fui formado por los jesuitas, Colegio Javier, Justicia Social, una época donde todavía el país estaba en dictadura. Y lo más importante es eso, ¿no? Luchar por la democracia y que la democracia represente mejores días para todo el pueblo. Crucé a la vida pública hace 7 años, con mucha fuerza, pero siempre he estado en todos los temas de la sociedad, en temas de vida pública, en temas de bien común, desde la empresa privada. Cuando estaba en Valdehermanos me dedicaba mucho a temas de reforestación, a temas sociales, a temas de cultura, de deporte. Trabajo con jóvenes y ahora, lógico, con vida pública tienes mucha más fuerza, porque el poder político es un poder muy grande y uno lo tiene que usar para el bien. Esa es la idea, cambiar mi país, equidad, justicia social y que Panamá nunca viva los enfrentamientos que se han visto en su momento, en mi juventud, que viví yo en Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia y que ahora viven ustedes en lo que es Venezuela y otros países que ustedes están viendo estas historias. Eso lo vimos nosotros, pero con mucha más violencia en Centroamérica. Cientos de miles de vidas se perdieron por el tema de la justicia social, la desigualdad. Siempre quedé como con ese tema, ¿no? De que eso nunca pasará en mi país y eso me lleva a la vida pública. Ok, si los jóvenes panameños quisieran saber qué va a pasar con mi país si yo le doy el voto de confianza a Juan Carlos Varela, ¿qué pasaría en los primeros 6 meses? ¿Cuáles serían tus prioridades? Lo más importante es un gobierno honesto, un equipo de gobierno que entra a la vida pública para servir al país y no para hacer negocios. Y ya entonces los pilares que respaldan ese gobierno, que bajar el costo de la vida enseguida, implementando reglamentos, leyes claras que tiene el país, control de precios en los alimentos. Permíteme que te interrumpa. El primer tema tocaste un gobierno honesto. ¿Cómo se hace eso? La cabeza, o sea, ver quiénes son los candidatos, no solo el candidato, sino quién nos rodea, quién es el equipo. ¿Qué nos lleva a la vida pública? ¿Cuál es nuestra hoja de vida? ¿Qué hicimos cuando tuvimos una oportunidad de ese gobierno? Que podamos hablar con la frente en alto, con transparencia. Entonces, eso es la prioridad de un gobierno honesto, porque al final el presidente es un administrador temporal de unas riquezas que le pertenecen al pueblo y de un patrimonio que le pertenece al pueblo. Es un país muy rico como Panamá, con su canal, con su aeropuerto, con sus puertos. Entonces, toca asegurar que esas riquezas le lleguen a todos. Por eso los 3 pilares te digo son: 1, bajar el costo de la vida respaldándonos en las leyes y la constitución del país, respaldar a los productores agropecuarios. 2, una prioridad en los primeros 30 días de gobierno es el tema de sanidad básica. 300.000 casas que no tienen agua potable 24 horas al día, que aún tienen letrinas. Entonces, el tema del agua se ha convertido en un problema muy serio en la ciudad de Panamá y en muchos lugares del interior. Estaba ayer en Colón, en la costa abajo. El agua llega 2-3 días a la semana. Entonces, esto hay que arreglarlo y ese es un compromiso. 100% agua, 0 letrina. Y el tercer punto es el tema de cambiar la vida en los barrios. Y lo primero que vamos a hacer el primer día de gobierno, licitar la renovación de la ciudad de Colón, que no es un tema solo de infraestructura, es un tema social, como lo hicimos en Curundú, para cambiar la vida de 5.000 familias que viven en casas condenadas y recuperar esa ciudad para que lleguen los turistas, para que los jóvenes que hoy están en pandillas, en vez de estar robándole a los turistas, se conviertan, sean jóvenes formales, bailen congo, sirvan comida, sirvan un trago, y que el Colón regrese a ser esa ciudad que atrae al turista, que atrae al panameño, que atrae nuestra cultura y sobre todo esa hermosa población que son lo máximo, la verdad. El colonense es una persona con un espíritu de lucha, de trabajo, pero hay que recuperar la ciudad. Colón y los otros barrios olvidados del país, que sean barrios seguros. Vamos uno por uno. Tocaste el tema del agua, tocaste el tema de los acueductos, alcantarillados, las letrinas. ¿Cómo se logra, después de tantos años que ha habido un tema de abandono hacia muchos sectores del país en estos temas, cómo es el proyecto para poder cumplir con esa promesa de gobierno? Prioridad en los temas más humanos. O sea, el actual gobierno hizo muchas obras que yo también respaldé y que voy a continuar, como el metro, pero en una inversión de 15.000 millones de dólares pública, el tema del agua potable tiene que ser una prioridad. Nuestro gobierno va a invertir esa cifra o más. ¿Cuánto cuesta más o menos hacer esto? Sanidad básica puede costar, y los alcantarillados, como 2.000 millones de dólares. La parte que impacta en las casas, que es mejorar 300.000 casas,
El presupuesto puede ser $2.000 a $2.500 por casa para construirle su baño, pero entonces ya la parte de alcantarillados y agua potable se van 1.500 millones más. Hay que hacer tanques sépticos, hay que hacer toda clase de... Son 3 salidas: alcantarillados, y te conectas al alcantarillado, plantas regionales y te conectas a la planta regional modular, o tanque séptico individual en las casas que tienen el terreno que lo permite. Okay. Entonces se tienen que identificar las 300.000 casas, cuáles son las casas que tienen que esperar el alcantarillado, en cuáles tienen que hacerse la planta enseguida y en cuáles se puede hacer enseguida con el tanque séptico. O sea, esto sería un imperdonable para tu gobierno. 30 días, primeros 30 días de gobierno, licitar todas las obras que tengan que ver con 100-0. En todas las encuestas están marcando el tema de la canasta básica y el tema de la seguridad como las principales preocupaciones de los panameños. Problemas que más afectan al país. Atacas ambos planes. Explícame un poco el tema de la canasta básica. Sé que has mencionado el tema del control de precios. Algunos han cuestionado esa postura. Explícame un poco más técnicamente cómo se lleva a cabo esto sin afectar al productor y sin crear escasez. Este fue el estudio que hicimos, ¿no? Aquí está el estudio de los productos donde más especulación había. Y este estudio nos llevó a la conclusión. Te doy un ejemplo: la papa, que se paga 35 centavos en Cerro Punta, se vende hasta $1.20 en un supermercado. La libra de carne varía desde bistec de $2.70 hasta $3.80, el mismo bistec. El pollo desde $1.15, $1.20 hasta $1.70, el mismo pollo. Se identificó la especulación. Bueno, tenemos tratados comerciales, respaldamos libre mercado. ¿Cómo lo hacemos? Hay que enfrentar la especulación. Llegamos a la conclusión: 22 productos de la canasta básica, aquí están, que representan un ahorro de 58 balboas al mes por familia. Identificamos el precio al productor, el margen justo, pero no podemos permitir la especulación. Y aquí están los productos bien definidos en la parte de carne, cereales, vegetales, legumbres, lácteos y huevos. Dame un ejemplo, si puedes, si hemos hecho el estudio de la papa. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, aquí está clarito. Vamos a la parte de papa. 35 centavos se paga en Cerro Punta y la papa su precio va desde 60 centavos hasta $1.20. Tú calculas 35 40 centavos al productor, el transporte a Panamá, el margen del supermercado, pagándole lo justo al productor, sus 40 centavos, el transporte del intermediario, el margen del supermercado, y le establece un precio tope. La papa no se puede vender a más de 65 70 centavos. Okay. Y establece ese precio por decreto de gabinete. E inclusive, ¿qué va a pasar con el productor? Va a vender más papa. Porque la gente en vez de pagar la papa 1.20 la paga 70 centavos, puede comprar más papa. Pero ¿quién asume la diferencia? ¿El intermediario? ¿El que transporta? La cadena comercial final. ¿O el supermercado? El supermercado. Donde se ha identificado la especulación en la cadena final. Donde esté la especulación, ese lo asume. Ok, para que los jóvenes entiendan un poquito más, el gobierno tiene la capacidad de decirle a un supermercado su tope. Artículo 284 de la Constitución, Ley 45 del 2007. Y ya lo hizo Argentina, Uruguay, Colombia y Costa Rica. Es una tendencia regional. ¿Por qué? Porque es la paz social del país. Si tú permites una inflación en alimentos como la que se ha dado de 40% de aumento en los últimos 4 años, entonces estás creando un riesgo social al país. O sea, ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Es una tendencia. Respetamos el libre mercado, respetamos los acuerdos comerciales, pero nuestra Constitución nos da el mandato y nuestras leyes de proteger a la población, y es lo que vamos a hacer. Rafa, un solo plumazo, que lo firmo yo con el ministro de Comercio, y le ahorramos $600 millones al pueblo. Uno solo. Esos son el tipo de medidas que benefician a la población y que al final lo que hacen es un ajuste en donde el mercado hay especulación. Hicimos varias preguntas en las redes sociales sobre este tema y la preocupación básica era el tema de que no caigamos en un problema de escasez. En algunos países ha pasado. ¿Qué haríamos nosotros diferente para evitarlo? Escasez se produce cuando el productor tiene incertidumbre si va a vender su cosecha, a qué precio se le va a pagar. Si el productor tiene estabilidad de precio, estabilidad de mercado, eso no se va a dar. Aquí no se va a afectar al productor, se va a afectar al especulador. O sea, eso se usa por el tema de que Venezuela, pero eso es falso. O sea, el productor va a tener una garantía de que su producto va a ser vendido, comprado y pagado al precio justo y al tiempo correcto. Entonces no hay ningún riesgo, por el contrario. Esto es dos pinzas. El segundo pilar del plan es el respaldo al productor nacional, el aumento de la producción nacional con herramientas técnicas, financieras, todo lo que se necesite para que el productor tenga la garantía de que su producto va a ser comprado y sobre todo devolver al productor agropecuario el sitial que se merece en la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que los importadores, los pocos importadores de alimentos fuertes que hay, ya han llevado al país a un país de importación de alimentos porque se ganan el margen del productor, el margen del intermediario y el margen del detallista. Se llevan los 3 márgenes y así se afecta a la población. Seguiremos conversando con Juan Carlos Varela aquí en Botafren en el próximo bloque.